Buenos días. Vamos a dar comienzo a este segundo día de celebración de este seminario sobre 20 años de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, su aplicación por los tribunales nacionales. En la sesión que va a dar comienzo ahora trataremos la aplicación de la Carta por los tribunales de otros estados y tengo el placer de contar con la colaboración como moderador del profesor Oriol Casanovas, que es catedrático de Derecho Internacional Público, ha sido catedrático durante muchos años en esta universidad, formando un equipo muy interesante, muy cohesionado en materia de Derecho Internacional Público y Derecho de la Unión Europea. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradezco mucho al profesor Santiago Ripoll su invitación a participar en este seminario sobre la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Para mí es una satisfacción volver a esta casa que durante tantos años ha sido el lugar en el que he impartido docencia, como acaba de indicar el profesor Ripoll. En la sesión de hoy vamos a tratar el tema de la Carta desde la perspectiva del derecho comparado, es decir, teniendo en cuenta las modalidades de su aplicación en diversos países de los Estados miembros de la Unión Europea. Evidentemente, no podemos hacerlo con todos los países. El profesor Ripoll ha seleccionado unos ponentes que nos explicarán la perspectiva de su respectivo ordenamiento jurídico y desde esta manera yo creo que podremos tener una visión más general y sobre todo una visión más matizada sobre la aplicación de la Carta. El derecho comparado yo creo que hoy día ha pasado un poco a segundo plano. Yo me acuerdo que en la época en que era estudiante había un gran interés por el derecho comparado, en gran parte propiciado por el funcionamiento en los años 50 y 60 del siglo pasado de una universidad internacional de derecho comparado que animaba un profesor catalán, el profesor Felipe de Solà Cañizares. El interés no era puramente, diríamos, intelectual, porque las sesiones de esta universidad, que era itinerante, se realizaban en diversos países. Y para los estudiantes de Derecho era una ocasión para salir al extranjero y pasar unas semanas en los lugares en que esta universidad impartía docencia. El tema de hoy, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea en distintos países y distintos ordenamientos jurídicos, tiene un especial interés porque la Carta, aprobada en el año 2000, desde el Tratado de Lisboa, se dice que la Carta tendrá el mismo valor jurídico que los tratados. Esta afirmación plantea una serie de cuestiones que afectan al ámbito de aplicación de la Carta, tanto ratione materiae como ratione personae, y suscita problemas que han recibido respuestas matizadas en distintos Estados miembros. El ámbito de aplicación ratione materiae está claramente definido, por lo menos en su formulación general, cuando se dice que la Carta no amplía la aplicación de los tratados constitutivos y que se aplica
a cuestiones reguladas por el derecho de la Unión Europea. Esto, dicho así, parece relativamente sencillo, pero entraña una serie de cuestiones que afectan a las competencias de la propia Unión Europea, dado que, como es sabido, no existe una definición de competencias, sino que lo que existe es la formulación de un criterio funcionalista de la aplicación de estas competencias. Esto ha quedado ampliado cuando se ha incorporado al sistema de la Unión Europea el espacio de libertad, seguridad y justicia. La Carta plantea también problemas con relación a otros textos en materia de derechos humanos. Como es sabido, la Unión Europea no es una organización de protección de los derechos humanos, pero la formulación y la aplicación de los derechos humanos entra dentro del espacio del derecho europeo. Por lo tanto, hace falta precisar las relaciones de la Carta con otros textos, como el Convenio Europeo de Derechos Humanos, los textos constitucionales de los Estados miembros en materia de derechos humanos y su valor eventualmente autónomo como principios generales del derecho de la Unión Europea. Esta referencia a los principios generales del derecho de la Unión Europea opera como un mecanismo de conciliación entre estos distintos textos. Por otra parte, exige también considerar el ámbito de aplicación ratione persone. La Carta se aplica por los órganos y a los órganos de la Unión, a los Estados miembros, los cuales tienen un cierto margen de libertad para formular los estándares de exigencia y de aplicación de los derechos humanos formulados en la Carta. Como ven, la Carta plantea cuestiones muy diversas relacionadas con su aplicación por los Estados miembros, además de su aplicación por los propios órganos de la Unión Europea, y que creo que aportan esta aplicación una visión más general, más matizada de lo que es la propia Carta Europea de Derechos Fundamentales. Los ponentes que van a intervenir hoy son, en primer lugar, la profesora Géraldine Bachouet-Pedrousseau, que es profesora de Derecho Internacional de la Unión Europea, de la Universidad de Pau y de Le Pays de la Dour. Ella nos expondrá cómo la Carta se aplica en el ordenamiento jurídico francés. Estamos muy interesados en conocer sus puntos de vista y, por lo tanto, yo, sin más preámbulo, cedo la palabra a la profesora Géraldine Bachouet-Pedrousseau. Profesor Géraldine Bachouet-Pedrousseau, je viens de vous introduire dans la session d'aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup votre collaboration et nous attendons votre intervention avec beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup. Vous avez la parole. Muy bien, muchas gracias, profesor, por permitirme hablar y sus palabras preliminares
y bravo por votre français, qui est très bon. Bueno, buenos días a todos. Intentaré hacer mi contribución a este hermoso congreso en español, aunque me disculpo por los errores gramaticales que sin duda cometeré y para cualquier dificultad en la comprensión de las preguntas que me hagan. En primer lugar, quisiera agradecer calurosamente al catedrático de Derecho Internacional Público y director del Congreso Santiago Ripoll Carrula por su invitación a presentarles algunos elementos sobre la aplicación de la Carta por los tribunales franceses y a la Universidad Pompeu Fabra por el mantenimiento de la organización del Congreso en este contexto sanitario particular. Fue nuestro mutuo amigo, el profesor Gartebendía, de la Universidad del País Vasco, que tuvo la buena idea de presentarnos por Santiago el año pasado con motivo de las jornadas científicas transfronterizas que solemos organizar cada año sobre un tema europeo. Este año se trataba del Estado de Derecho. Por lo tanto, es un gran placer y un honor para mí estar aquí con ustedes para elaborar esta evaluación de los 20 años de aplicación jurisdiccional de la Carta, por último aquí, pero de manera virtual, como muchos de nosotros, ya que yo también tuve que quedarme en Francia, mientras que había apreciado mucho estar en Barcelona en este momento. Bueno, hablemos de la aplicación de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea por los tribunales franceses. Cuando Santiago me pidió que me refiriera a la Carta para evaluar su aplicación por los tribunales franceses casi 20 años después de su adopción, inmediatamente me dije a mí mismo que tenía que averiguar cuántas veces la Carta había sido citada como referencia por los jueces franceses desde su adopción. Gracias por parte a la base de datos Legifrance, pude proceder con las cuentas. ¿Qué muestra? El primer tribunal francés que se refirió a la Carta fue el Consejo de Estado, el Conseil d'État, el 19 de marzo de 2003. Hasta 2020 se refirió a ella 383 veces. Mientras que los tribunales administrativos de primera instancia nunca se han referido a la Carta, los tribunales administrativos de apelación, por su parte, se apresuran a citarla. No menos de 6.084 referencias a la Carta se han hecho desde marzo de 2004 hasta septiembre de 2020. La Corte de Casación, la Cour de Casación, Tribunal Supremo del Poder Judicial, no podía ser superada, ya que un mes después del Consejo de Estado, en abril de 2003, emitió su primera decisión mencionando la Carta. Hasta septiembre de 2020 había habido 497 sentencias de la Corte invocando la Carta. Por otra parte, se refirieron a la Carta solo un tribunal de distrito en 2006 y 33 tribunales de apelación de octubre de 2003 a junio de 2020. Pero hasta ahora el registro cuantitativo no es tan malo. Las cosas se están poniendo un poco complicadas con la jurisdicción constitucional. En efecto, el Consejo Constitucional, el Conseil Constitutionnel, movilizó la Carta apenas 4 veces, entre el 19 de noviembre de 2004 y el 26 de julio de 2018. 2 veces en el marco del examen de constitucionalidad a priori del tratado por el que se establece una constitución para Europa y del Tratado de Lisboa, una vez en el marco del examen de constitucionalidad a priori de una ley ordinaria y una vez en el marco del nuevo procedimiento de cuestión prioritaria de constitucionalidad que lo remitió, en este caso, el Consejo de Estado. Si me lo permiten, dejaré de lado la jurisprudencia del Poder Judicial que se refiere a la Carta sobre la base de la honestidad intelectual. Soy jurista y, por lo tanto, lo que me interesa especialmente es la referencia a la Carta por el Consejo de Estado y el Consejo Constitucional. La aplicación de la Carta por los tribunales de los Estados miembros de la UE
se caracteriza por dos aspectos principales que ya hemos discutido desde ayer, pero que me parecen tener un impacto en la posición de los tribunales franceses con respecto a la Carta. El primer es que a los 20 años la Carta es todavía un texto joven. No se incorporó plenamente al derecho primario de la Unión hasta diciembre de 2009, con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, y además las condiciones para su aplicación solo han sido establecidas claramente hace relativamente poco tiempo por el Tribunal de Justicia. Estoy pensando, por supuesto, en las sentencias de 2013 a Clagaren-Franson y Meloni, y la sentencia de 2014, Mukarudega. El segundo aspecto se relaciona con la fuerza vinculante de la Carta, que ha llevado a un reposicionamiento de todos los actores de la escena política y jurídica europea que han tenido que tomarla en serio. Sin embargo, este movimiento no se ha materializado de la misma manera en cada ordenamiento jurídico. Si bien desde el punto de vista político la Carta es fundamental para la Unión, que se propone afirmar su eminente respeto de los derechos fundamentales, este texto es también crucial para el Tribunal de Justicia, que preside el destino del desarrollo del sistema judicial europeo y, más ampliamente, del proyecto de integración. Su política jurisprudencial está orientada a utilizarlo para trabajar el fortalecimiento de la constitucionalización de su ordenamiento jurídico. En el plano de los ordenamientos jurídicos de los estados, que, hay que recordarlo, participan diariamente en la aplicación de la ley de migración, la situación es compleja. En el ámbito francés, la aplicación de la Carta no ha tenido, al menos hasta ahora, consecuencias realmente significativas. ¿Se debe a la juventud del texto? Ni idea. Pero es cierto que, aunque las Cortes Constitucionales juegan un papel singular en esta dinámica, la historia contenciosa de Francia explica por qué la movilización de la Carta por el juez constitucional francés es sin duda bastante más peligrosa que en cualquier otro lugar. Es esta singularidad constitucional la que destacaré en la primera parte de mi presentación. Además, con la decisión a Clagaren-Franson, los tribunales nacionales se vieron inmersos en un complejo proceso de rearticulación de los sistemas nacionales y europeos de protección de los derechos fundamentales. A medida que se ha ampliado el ámbito de aplicación de la Carta, ha llegado a cumplir el alcance del Convenio Europeo de Derechos Humanos, pero también el de la protección nacional, en particular constitucional. Esta situación de coaplicación es naturalmente delicada de poner en práctica porque no todas las disposiciones de la Carta tienen valor constitucional en el derecho nacional y, aún así, el margen de libertad de los Estados miembros no siempre es fácil de determinar. Pero, como todos los demás tribunales, el juez administrativo francés participa a su manera en la afirmación de este sistema europeo de protección de los derechos humanos. Esto es lo que trataré de explicarle en segundo lugar. Bueno, primero punto, la movilización de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea por el Consejo Constitucional francés. Cada edificio constitucional tiene sus propias características. Difieren su grado de europeización, el rango del derecho de la Unión y el lugar del derecho internacional de los derechos humanos. Cada sistema de justicia constitucional es también singular. Algunos países, como Alemania o España, ofrecen un poderoso sistema concentrado de justicia constitucional con recursos que otorgan un lugar privilegiado a la protección de los derechos fundamentales. Otras, por el contrario, siguen estando marcadas por fuertes especificidades que las sitúan fuera de una corriente principal en la que la protección de los derechos fundamentales se ha convertido en la matriz
del constitucionalismo moderno. Francia es uno de estos estados contracorriente. Su relación con la modernidad constitucional ha sido muy gradual y sigue estando fuertemente marcada por importantes especificidades que se manifiestan en la composición del Consejo, en el que son legión los nombramientos de políticos, así como en las modalidades de control de constitucionalidad, que sigue siendo abstracto a pesar de la introducción de la cuestión prioritaria de constitucionalidad. En consecuencia, la revisión no es todavía concreta, lo que lleva a una revisión de proporcionalidad minimalista, al gran disgusto de ciertos miembros de la doctrina francesa que son a veces muy críticos, por ejemplo, denunciando la miseria de la revisión de la constitucionalidad de las leyes. Al mismo tiempo, algunos tribunales constitucionales de los Estados miembros de la Unión también se ocupan del mapa del control de la convencionalidad. Por su parte, Francia, al igual que España, me parece, juega la carta de la separación de funciones, siendo los jueces ordinarios, en principio, los únicos dueños de este control. Son todos estos parámetros los que hay que tener en cuenta para revelar la extraordinaria singularidad del contexto constitucional en el que la Carta puede ser movilizada por el Consejo Constitucional francés, ya sea con fines interpretativos en el marco del control de constitucionalidad de las leyes o tratados, ya sea con fines de diálogo en el marco del tratamiento de las cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia. Primero, sobre la movilización con fines de interpretación. Por lo general, el examen de constitucionalidad se refiere a un texto único, la Constitución, y nada más que la Constitución sola, aunque pueda adoptar la apariencia formal de varios textos, constituyendo así lo que se suele denominar en Francia el bloque de constitucionalidad. Resulta que en varios países europeos, entre ellos España, como lo mostró ayer la señora García Curso, la Carta ha aparecido junto con el texto constitucional. En este caso, su movilización ayuda a interpretar los derechos fundamentales, pero en un doble estándar, en el ámbito de la Carta y en el marco de la Constitución. Esta lógica interpretativa se lleva al límite en Austria, donde la Carta fue pura y simplemente constitucionalizada por una decisión del juez constitucional de 2012 que decidió poner los derechos contenidos en la Carta en pie de igualdad con los consagrados en la Constitución. El sistema francés de revisión de la constitucionalidad es la antítesis del caso austríaco. La participación de Francia en la UE está consagrada en el artículo 88-1 de la Constitución, que debe interpretarse de manera restrictiva. Esta disposición establece únicamente la obligación constitucional de transponer las directivas y de cumplir un reglamento de la Unión, pero no sirve en modo alguno de base para la integración directa del derecho de la Unión y más concretamente la integración directa de la Carta en el sistema jurídico francés. Este enfoque podría haber sido posible en la medida en que el artículo 88-1 menciona el Tratado de la Unión Europea y sabemos que en el párrafo 1 del artículo 6 menciona la Carta. Sin embargo, esta no es la interpretación adoptada por el Consejo Constitucional francés. Por consiguiente, es la disposición clásica del artículo 55, que define el lugar de los tratados y acuerdos internacionales en la jerarquía de las normas de Francia, la que sigue regulando la relación de los sistemas. Sin embargo, una novedad interesante resulta de una decisión de 2018 relativa a la ley de la protección del secreto comercial, que hasta la fecha sigue siendo la única decisión del Consejo Constitucional dictada en el marco del examen a priori de la constitucionalidad de las leyes que cita expresamente la Carta. ¿De qué se trata? El Consejo Constitucional ha elaborado una jurisprudencia específica
para las leyes que tienen por objeto la transposición de una directiva europea al derecho nacional. Según esta jurisprudencia, el artículo 88-1 de la Constitución da lugar a una exigencia constitucional de transposición de las directivas de la UE. Si bien corresponde al Tribunal Constitucional garantizar, en el marco de su control a priori, que se respete este requisito constitucional, su control está sujeto a un límite. La transposición de una directiva no puede ir en contra de una norma o principio inherente a la identidad constitucional, se dice así, de Francia, a menos que el constituyente haya dado su consentimiento. A falta de que se cuestione esa norma o un principio, el Consejo Constitucional no es competente, ni a priori, ni en el marco de una cuestión prioritaria de constitucionalidad, para comprobar la conformidad con la Constitución de las disposiciones legislativas que se limitan a extraer las consecuencias necesarias de las disposiciones incondicionales y precisas de una directiva europea. Al introducir este concepto de identidad constitucional en su jurisprudencia, el Consejo Constitucional le ha permitido ejercer su control clásico sobre un texto de origen europeo si hubiera una diferencia de fondo entre el ordenamiento jurídico europeo y el nacional en materia de protección de los derechos fundamentales. Parece a la especie de cláusula de salvaguardia introducida por otros tribunales constitucionales europeos sobre la privacidad del derecho de la Unión. Por supuesto que sí, para el Consejo Constitucional francés, la utilidad misma de esta cláusula solo es concebible si la articulación entre los dos ordenamientos jurídicos se encontrara con una discrepancia sustancial que pusiera en peligro la protección de las exigencias constitucionales. Ahora bien, en su decisión de julio de 2018, a la que me refiero, parece que el Consejo Constitucional decidió expresamente, por primera vez, en sentido negativo, la cuestión de si ciertos principios constitucionales tienen el carácter de norma o principio inherente a la identidad constitucional de Francia. Así pues, dictamino que no tienen ese carácter las libertades que fueron antes de él, libertad de expresión, de empresa, el principio de igualdad ante la ley. En otras palabras, estas libertades fundamentales, reconocidas tanto por la Constitución francesa como por la Carta, gozan de una protección equivalente en el derecho de la UE, por lo que no constituyen una norma o principio inherente a la identidad constitucional de Francia. Dado eso, no correspondía, por tanto, al Consejo Constitucional pronunciarse sobre estos agravios en este caso. La consecuencia es inequívoca, como ya no es necesario demostrar la equivalencia de los catálogos de derecho entre la Carta y la Constitución, nos encontramos ante una concordancia sustancial que se presenta como un uso de empuje en el sentido de que no hace uso de la reserva de identidad constitucional. Por último, la concordancia sustancial es la mejor base para la concordancia sistémica, excepto que la Carta nunca se invoca directamente. Ahora, sobre la movilización con fines de diálogo. Sabemos que el mecanismo de diálogo del artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea permite construir un derecho de la Unión que tenga en cuenta múltiples puntos de vista a través de las cuestiones de interpretación o de evaluación de la validez planteadas por los jueces nacionales. Sin embargo, esta construcción compleja y multinivel adquiere un significado singular cuando son los guardianes de las constituciones quienes entran en comunicación con el Tribunal de Justicia. En efecto, cuando deciden cruzar el Rubicón, los garantes últimos del orden constitucional no piensan en el mecanismo de diálogo en términos verticales, sino que lo aprehenden como un instrumento de comunicación que permite promover los intercambios sobre un tema común, el de los derechos fundamentales.
pero no en todos lados. Hoy, 12 tribunales constitucionales o supremos con funciones constitucionales han activado el mecanismo de diálogo prejudicial. En términos generales, todos esos tribunales suelen dar prioridad a la Carta cuando remiten los casos al Tribunal de Justicia. Sin embargo, Francia es absolutamente diferente a causa de su configuración constitucional. Dado que el Consejo Constitucional debe pronunciarse antes de que se promulgue la ley en el plazo de un mes previsto en la Constitución, no puede someter una cuestión al Tribunal de Justicia para que se pronuncie con carácter prejudicial a fin de disipar cualquier duda sobre el alcance de una norma europea. Por consiguiente, no puede declarar incompatible con el artículo 88-1 de la Constitución una disposición legislativa manifiestamente incompatible, por ejemplo, con la directiva que se pretende trasponer la ley. En todo caso, corresponde a los tribunales administrativos y judiciales franceses examinar la compatibilidad de la ley a la luz de los compromisos europeos de Francia y, si es necesario, remitir el asunto al Tribunal de Justicia para que se pronuncie con carácter prejudicial. El nuevo procedimiento para una cuestión prioritaria de constitucionalidad podría haber marcado la diferencia, porque ya tienen más tiempo para pronunciarse 3 veces. Entonces, se puede esperar que el Consejo Constitucional recurra al Tribunal de Justicia para que se pronuncie con carácter prejudicial, como lo hizo en el caso de en 2013 en materia de espacio de libertad, seguridad y justicia. Pero esta es la primera y única vez. Entonces, se limita a la cuestión de la aplicación de la orden de detención europea, para la cual el artículo 88-2 remite expresamente al derecho de la Unión y este prevé un procedimiento de emergencia. Pero no parece por el momento alterar el carácter sistemático del contencioso constitucional, lo que confirma una decisión Ahmed de 2015 en la que el Consejo Constitucional menciona el mismo expresamente la Carta. Es bastante raro señalar, pero no hace una petición de decisión prejudicial al Tribunal de Justicia para determinar si la inhabilitación de la nacionalidad introducida por el derecho francés es compatible o no con el derecho de la Unión y más concretamente con la Carta, que podría haberle dado la oportunidad. Su posición tradicional finalmente prevaleció. Ahora, ¿qué hay de la aplicación de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea por el Consejo de Estado francés? En los últimos años, los abogados y las autoridades públicas de Francia se han referido a la Carta. Las controversias que se plantean ante los tribunales administrativos dan testimonio de ello. La Carta se invoca ante el juez administrativo. El rápido y sustancial aumento de referencias a la Carta en las decisiones de los tribunales administrativos se debe principalmente a su invocación cada vez más frecuente en los litigios masivos, como el relativo a los extranjeros. En términos generales, la mayoría de las decisiones del Consejo de Estado en las que los litigantes invocan la Carta se limitan a mencionar el texto. Sin embargo, la apropiación de la Carta por los que están sujetos a su jurisdicción no es solo cuantitativa. También ha dado lugar a decisiones de principio decidiendo importantes cuestiones sobre el ámbito de aplicación de la Carta y la naturaleza de los derechos que consagra. Sobre cuestiones relacionadas con el ámbito de aplicación de la Carta, mencionaré 3 puntos. Primer punto, antes de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el Consejo de Estado señaló que no era útil invocar ante él la Carta, que no era vinculante. Pero sobre la base de una decisión de 2011, el Consejo de Estado señaló que, como resultado de su incorporación al tratado, la Carta tiene ahora el carácter de un compromiso internacional en el que se puede confiar. Segundo punto, la Carta
puede ser invocada ante el juez administrativo francés, pero ¿cuál es exactamente su ámbito de aplicación? Como sucedió ayer con la redacción del artículo 19 del Tratado de la UE, que se refiere a los ámbitos cubiertos por el derecho de la Unión, en los que el profesor Lucar Pimentía nos explica que se refieren más o menos a la idea de aplicación de este derecho, aquí se plantea la cuestión de la aplicación de la Carta. En su sentencia de 2013, a Clagaren, Françon, el Tribunal de Justicia ha adaptado una concepción amplia, pero en realidad funcional, del artículo 51 de la Carta, que se dirige a las instituciones de la Unión, pero también a los Estados miembros, cuando apliquen el derecho de la Unión. En francés, el tribunal se refiere a la mise en œuvre. Se dice, cito, los derechos fundamentales garantizados por la Carta deben respetarse cuando la legislación nacional entra en el ámbito de aplicación del derecho de la Unión. Y en francés se refiere a la mise en œuvre del derecho de la UE. Es una distinción interesante, esta distinción que se hace entre mise en œuvre, término específico, y su aplicación, término amplio, es bienvenida siempre que aclara el alcance de la Carta. Gracias a esta, el Consejo de Estado admite que la aplicabilidad del derecho de la Unión implica la aplicabilidad de los derechos fundamentales garantizados por la Carta y, en general, coinciden con los principios generales del derecho que él protege. Tercer punto, es posible que el artículo 41 de la Carta, relativo al derecho a una buena administración, que menciona expresamente las instituciones y órganos de la Unión, tenga un ámbito de aplicación diferente al del resto del texto. La cuestión remitida al tribunal por el juez administrativo francés no era fácil de responder, ya que se podía preferir una concepción unitaria de la Carta. Sin embargo, en su sentencia Mugarruega, el tribunal mantuvo para el artículo 41 un ámbito de aplicación autónomo y más restringido que el de los demás artículos, de modo que el Consejo de Estado considera que el motivo que alega la violación del artículo 41 por una autoridad francesa es inoperante. Sobre cuestiones relacionadas con el alcance de las disposiciones de la Carta, y lo terminaré ahí, tres series de aclaraciones fueron dadas por el Consejo de Estado. En primer lugar, aunque el artículo 41 de la Carta no se dirige a los Estados, como acabamos de decir, el principio de los derechos de la defensa, que es un principio general del derecho francés, es también uno de los principios fundamentales del derecho de la Unión. Por lo siguiente, Francia debe respetarla cuando adopte medidas que entren en el ámbito de la aplicación del derecho de la Unión. Es lo que dice el Consejo de Estado frente a una decisión que obligue a un extranjero a abandonar el territorio francés. Antes de adoptarla, se le debe dar la oportunidad de expresar su punto de vista de manera útil y eficaz. En segundo lugar, para determinar si un límite de edad tiene carácter de discriminación, el Consejo de Estado evalúa el alcance del principio de no discriminación establecido en el artículo 21 de la Carta, con referencia directa a los objetivos legítimos identificados por el Tribunal de Justicia. En tercer lugar, el Consejo de Estado considera que el derecho a un tribunal justo e imparcial y los derechos de la defensa están garantizados por los artículos 47 y 48 de la Carta y, por lo tanto, pueden ser invocados sobre esa base. Estas diversas decisiones son las únicas que realmente invocan las disposiciones de la Carta y, además, son de alcance modesto porque, al final, cada vez se han tomado decisiones sobre la base de los principios generales, más que sobre la base de la Carta. Entonces, la cuestión es si la Carta no es más que un instrumento más. Pero quizás estas decisiones del Consejo de Estado muestren que
La carta probablemente tiene menos que ver con sus propios términos que con el papel que desempeña en la afirmación del derecho europeo de los derechos humanos. En efecto, es en este contexto de la legislación europea sobre derechos humanos que la Carta adquiere realmente su pleno significado. Entonces, para el Consejo de Estado, como para el conjunto de los jueces nacionales, jueces ordinarios del derecho europeo en materia de libertades fundamentales, la Carta debe ser captada y tomada en serio, pero sin alterar los sutiles equilibrios internos y sin sacrificar el nivel de protección de los derechos fundamentales. Todo eso con las características constitucionales propias de la historia nacional. Ante la complejidad y la magnitud de estas cuestiones, el diálogo entre los tribunales nacionales supremos y constitucionales y los tribunales europeos es hoy más que nunca una necesidad imperiosa. Es un pilar central para garantizar la estabilidad de la arquitectura de los derechos fundamentales en Europa. Para concluir, diré que no sé si hay un modelo jurisdiccional nacional mejor que otro en la aplicación de la Carta de Derechos Fundamentales 20 años después de su adopción. Pero lo que es cierto es que, en términos generales, Francia no es el primer alumno de la clase. Escuche atentamente lo que dijo ayer el profesor Garzón sobre la redacción de la Carta y la influencia en dicha redacción del profesor francés Jean-Paul Jacquet, en ese momento secretario general de la Convención, lo que explica una serie de particularidades del texto. Sin embargo, desde un punto de vista cualitativo para el Consejo de Estado y cualitativo y cuantitativo para el Consejo Constitucional, el resultado de la aplicación de la Carta por los tribunales franceses no es desastroso, pero tampoco es grandioso. No es tanto porque no quieran. Los tribunales administrativos parecen inclinarse más bien por remitirse a la Carta y aplicar las líneas directrices del Tribunal de Justicia en este ámbito. Entonces, no es tanto porque no quieran que no dispongan de las herramientas jurídicas y constitucionales que les permitan mejorar esta aplicación. La muy limitada movilización del Consejo Constitucional es una perfecta ilustración de ello. La pregunta es si Francia podrá hacerlo mejor en el futuro. Ya veremos. Muchas gracias a todos por su atención. Merci beaucoup, Madame le professeur Bachouet-Pedrousseau, par votre intervention avec des apportations très intéressantes sur les modalités de l'application de la carte dans l'ordre juridique français. Je vous remercie pour votre effort pour vous adresser à l'espagnol, mais je reconnais d'autre part que vous avez une parfaite maîtrise de la langue, et alors cet effort ne doit pas être probablement très grand, mais malheureusement a été un peu amoindri par les difficultés techniques de l'audition, par ce système online qui ajoute une sorte d'écho dans les mots de ceux qui interviennent, et alors malheureusement ça c'est une difficulté pour suivre la dissertation. Mais je répète, merci beaucoup par votre intervention, et nous continuons online jusqu'à la fin de la séance de ce matin. Merci beaucoup. Ahora tenemos prevista en el programa una intervención de la profesora Angela Di Stasi
de la Universidad de Salerno. Desgraciadamente no ha podido venir, pero el profesor Ripoll me ha dicho que había enviado un resumen o abstract de su intervención que lleva el título La aplicación en Italia de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, un test difícil para el diálogo entre los tribunales, y acaba con un interrogante. Este texto, que es un texto breve, será distribuido, según me dice el profesor Ripoll, esta mañana. Ahora procederá la intervención del profesor Takis Tridimas del King's College de Londres. El profesor Takis Tridimas nos aportará la situación en el Reino Unido, y más que en el Reino Unido, porque la complejidad del ordenamiento jurídico de Gran Bretaña y Irlanda del Norte es grande, y yo creo que en su intervención se centrará en el problema en los tribunales de Inglaterra y Gales, si no estoy equivocado. Entonces, voy a proceder a darle la palabra al profesor Takis Tridimas. Professor Takis Tridimas, we are very grateful of your intervention in this symposium, and we are expecting your words, and without any preliminary observation, do you have the floor? Thank you very much. Thank you very much. Can you hear me and see me? Is that correct? Is the connection good? Yes, we heard you very Okay. well. You see you very well on the screen, and the only problem is some sort of echo of repetition in the audition, but I think that this would be lessened if you are not very near the microphone. But anyway, you can proceed to your intervention without problem. Thank you very much. If it continues to be a problem, please let me know. First of all, thank you very much for having me. It is a great pleasure. It is a great honor to be invited to the conference, and I'm very grateful. I am very sorry I was not able to be there in person. It is very difficult to travel nowadays, as you know, and maybe I'm going to be in England until exit day, until the complete withdrawal of the United Kingdom. The discussion is very timely. The effect of the Charter. I have, I believe, circulated a full paper which was co-written with Lady Arden, who is a member of the Supreme Court, where we have tried to examine in detail the application of the Charter by courts of England and Wales. So I'm not going to repeat my intervention word by word. Rather, what I wanted to do was highlight a few aspects regarding application of the Charter in English law. And essentially, I would say that the main points are the following. First of all, the impact of the Charter in English litigation
has been fairly limited. The primary point of reference for English courts in applying fundamental rights is the common law and the European Convention for the Protection of Fundamental Rights. These remain the primary points of reference. Secondly, I think the Charter has been received in the UK, generally speaking, with some skepticism. It has been viewed as not always a intervention into English law. The perception has been, at least in some by some politicians, that the Charter provides too many rights. There is, in particular, a judgment, the ZZ case, where the British government felt that it was restricted in its power to prosecute suspected terrorists as a result of the Charter. Even though I don't believe that this was the effect of the ZZ judgment. So in general, the Charter has been received with some third point, the main effect of the Charter in English law has been not in defining the scope of rights, but rather in determining remedies, what remedy a person can get. So we'll try and discuss these issues, and then I will try and look at what I think are the most controversial aspects of the Charter and how they have been discussed by English courts. So the first point to note is that English law comes from a different constitutional perspective. The fundamental principle in English constitutional law is that the government is supreme. There is no written constitution. The fundamental constitutional principle is the principle of parliamentary supremacy. This means there is no review of constitutionality of legislation. And despite this, English courts have accepted that there are some rights which are fundamental. And these are essentially rights that emanate from the European Convention for the Protection of Fundamental Rights and rights which emanate from European Union law. So in a series of cases, English courts have accepted the primacy of EU law. They have also accepted, following the factor judgment, that in the event of a conflict between European Union law on the one hand and English law on the other hand, EU law will prevail, and English courts cannot enforce an act of parliament which contravenes EU law. However, fundamentally, the underlying principle remains the principle of parliamentary supremacy. So if there was to be a head-on conflict, a head-on clash between EU law and English law, then it is not certain that English courts would give a preference to EU law rather than English law. That is the general attitude of English courts to the primacy of EU law for as long as EU law applies to the UK, which is until the end of the calendar year. So the Charter has to be seen within that context. As I said earlier, the primary point of reference for the protection of fundamental rights remains the European Convention. The European Convention was incorporated into English law by the Human Rights Act of 1998. So in principle, the arguments about fundamental rights will center on the interpretation of the Convention. And
when an argument is presented to an English court based on the Charter, it is likely the court will examine the case if it can, not by reference to the Charter, but by reference to the Convention, for example, Article 6 on the right to judicial protection, or the equivalent right to the as it exists in common law. But there is one area where the Charter makes a difference, and that is the remedy that an English court can give. The reason for that is that where an English court applies the European Convention, if it finds that legislation is incompatible with the Convention, then the English court does not have power to set aside the legislation. It can only make a so-called declaration of incompatibility. In other words, it declares that the legislation is incompatible with the European Convention, but then it is up to the Parliament to repeal that legislation. Unless the Parliament does so, the legislation continues into effect. In practice, every time that an English court has found a national legislation to be incompatible with the Convention, then Parliament has repealed that legislation. So the executive, if you wish, the government has been and the legislature have been very compliant. They have given effect to the court's rulings. But the remedy itself is incomplete. Whereas if the Charter applies, if the same right is protected by the Charter, then the English court can give a better remedy. It can provide that the English provision that contravenes the Charter is applicable at all. It doesn't have to wait for the Parliament to repeal it. So the difference that the Charter makes in English law is not that it leads to a different understanding of rights, or that it leads to a broader content of right, but instead what it does is to provide a better remedy, so that if a situation falls within the scope of EU law, then a reliance on the Charter is preferable purely for this reason, the remedial reason. So in a nutshell, that has been the effect of the Charter in English law, not the definition of the right, but the remedies available for its protection. Now, let me take those aspects of the Charter which at least I find to be the most interesting or the most controversial, and see how they have been approached by the judiciary in England and Wales. So aspect number one is the scope of application. What kinds of national measure are within the scope of application of the Charter? And this is determined by Article 51. There is extensive case law by the European Court of Justice, and the scope of application of the Charter, I think, is important both for theoretical and practical reasons. And the practical reason is this, that if the Charter gives a better right than the national constitution, then obviously one wants to know when the Charter applies. That is the practical reason. But there is also a theoretical reason, and that is the following. The broader we understand the Charter, the more it replaces the national constitution. The narrower the application of the Charter, the more space it leaves for the application of the national standards for the protection of fundamental rights. So the determination of the scope of application of the Charter
is a reflection of the constitutional space left to each of the member states. In a nutshell, the English courts appear to me to have applied the case law of the European Court of Justice on the scope of application of the consistently. They have applied faithfully the case law of the ECJ. One area where English courts have been quite conservative has been the Zambrano area. In other words, determining when a situation falls within the scope of application of the citizenship of the union citizenship under the Zambrano case. A distinct, I think, feature of English case law is that English courts accepted the horizontal application of the Charter before it was accepted by the case law of the European Court of Justice. In recent years, we've had a series of quite important cases by the Court of Justice looking at Eggenberger, Bauer, Cresco investigation. These are cases the Court of Justice has held that provisions of the Charter can have horizontal effect. It is a controversial case law, but it has not proved controversial in the context of English law. The English Court of Appeal, before these cases were decided by the European Court of Justice, held in fact in a case called Benkabush that the Charter can have horizontal effect. It can bind not only state authorities but also private employers. And Benkabush is an interesting case for two reasons, because the Court of Appeal and subsequently the Supreme Court in England does not even enter in theoretical discussion of horizontality. Simply accepts it as takes it for granted that fundamental rights can have charter rights can have horizontal application. The second reason why it is important is because, in fact, it's a case against a foreign embassy. It has to do with employment contracts of supporting staff working for the embassy of foreign nations, nations outside the EU, and the court says that when it comes to employment contracts for those that clean the embassy, those that offer supporting services, they are not covered by diplomatic immunity. So the embassy does not act in a sovereign capacity, it acts as a private employer, and in the context of that, it is bound by charter rights. If you wish, somewhat of a paradox, horizontality, which has caused problems in continental countries, it has not caused problems in English law. Another case which I think is important to mention in this context is a case called Unison. And I refer to this case for a number of reasons. Now, what happens in Unison is this. The Secretary of State decides to impose court fees that apply to tribunals. In other words, it makes it more difficult for categories of the population, and those perhaps who are more vulnerable, not highly paid people, to have access to a tribunal, for example, an employment tribunal. And it becomes more difficult because they need to pay in advance a court fee to access the court. And the English courts examine three rights: the right of judicial protection, access to justice under the common law, the right to judicial under Article 6 of the European Convention, and Article 47 of the Charter.
And in this case, there is no doubt that the situation falls within Article 47 because many of the rights that these tribunals protect are EU rights. So employment law rights or rights based on gender discrimination are brought between those tribunals. So the court finds that Article 47 applies, but then when it goes on to discuss Article 47, essentially it takes the view that it is the same as the right to judicial protection as it is guaranteed by the Convention, as it is guaranteed by the common law, and applies the national. So it is a process, if you wish, of internalization of charter interpretation. The charter rights are understood as being coextensive as rights protected by national law or indeed by the convention. And in many cases where the court looks at charter rights, it applies proportionality based on the case law of the European Convention of Human Rights. In other words, there isn't, if you wish, an autonomous conception of charter rights. It is rather an effort to integrate them, to subsume them under existing rights provided by the Convention or national law. So that ties in with what I said earlier on, that the Charter is not perceived as expanding the protection of fundamental rights. I also refer to the Unison case because I think it provides an interesting reflection of the scope of application of Article 19, paragraph 1 of the Treaty on European Union. To the So this is a point about EU law, not about English law, but I refer to the Portuguese judgment, Portuguese judge's case, and the case law of the European Court of Justice concerning the rule of law crisis in Poland. And essentially what the Luxembourg court does there is to understand the scope of application of Article 19 of the treaty as being broader than the scope of application of the Charter. So certain national situations which are not governed by the Charter can nonetheless be governed by Article 19 in combination with Article 2 of the Treaty on European Union that provides for the EU values, and thus the court will examine those national measures and will essentially charter rights. So once they are brought into the scope of EU law, then the same standards as apply under the Charter will apply to them. And the measuring issue in Unison is an interesting one. That would be the kind of measure, to my mind, that would come under Article 19, paragraph 1, even if it did not come directly within the scope of the Charter. So if a member state adopted legislation which imposed excessive court fees, made access to justice difficult, then that legislation appears to me would fall within Article because it would potentially affect the adjudication of EU rights. It would make it more difficult for national courts to adjudicate on those rights. So scope of application is one area that I mentioned. The standard of proportionality does not differ depending on whether an English court applies a charter right or a right protected by the convention. The truth is, as I read the case law, the English courts assimilate the two. And they would, as I said earlier, when they interpret charter rights, they would rely on the convention. There is some
some confusion regarding the effect of the protocol on the Charter. The protocol on the Charter is an effort to limit the application of the Charter in UK courts. In its judgment in NS, the European Court of Justice held, in my view, correctly, that the effect of the protocol is not to exempt the United Kingdom from the application of the Charter. I think at most what the protocol does is to deny direct effect of the provisions of the Charter that provide for social rights, but even there, I don't think there is a complete denial of direct effect. And I think that has been resented by some English courts, but I would say with great respect, I don't share that view. I think this is based on an inaccurate understanding of the protocol, and indeed the British government has accepted that the protocol was included to provide, as they put it, to provide comfort rather than to provide political comfort, in other words, rather than to make a change in the legal position of the Charter. An area, just two more things very briefly. An area, I think, which has also given rise to some difficulty is the distinction drawn in the Charter between rights and principles. And I think the distinction is somewhat difficult, because essentially what the Charter states, if you bear with me for a minute, what the Charter states in Article 53, paragraph 5, is that the provisions of the Charter which contain principles may be implemented by legislative or executive acts taken by the EU institutions, or they may be implemented by national acts when they implement EU law, and they shall only be cognizable in the interpretation of such acts. And I think this provision is confusing, because it suggests that principles laid down in the Charter cannot be taken into account unless these principles are implemented by executive or legislative action. And it seems to me that this is wrong, and it is wrong in the following ways. First of all, many constitutions contain principles, but these principles have interpretational value. They imbue the constitutional order, so it is perfectly legitimate. In fact, it is one of the objectives, it seems to me, of aspirational constitutional principles, is that they can inform the interpretation of legislation or the interpretation of administrative action. You don't need to implement them first before they become judicially cognizable. So I find the formulation of the provision of Article 53, paragraph 5 somewhat strange. I don't think this is what it means. I don't think it prohibits the interpretational function. But I think it gives difficulties in the interpretation. Secondly, it is not really clear which provisions of the Charter provide for principles and which provide for rights. So Article 53, paragraph 5 assumes a clear-cut distinction which is simply not there. And thirdly, again with respect, I find it difficult because it projects
principles as the antithesis of rights, whilst, as you know from the case law of the European Court of Justice, and indeed from Article 6, paragraph 3 of the Treaty on European Union, principles are justiciable, as they are understood in the case law. They do give rise to enforceable rights. So Article 53, paragraph 5 provides for a definition of principles which is different of principles of the Charter, which is different from the definition of general principles of EU law, which I think is a recipe for confusion. Now, this has been criticized in the context of English law, but mostly by parliamentary committees, not by the courts. This distinction between rights and principles has not preoccupied English courts. The final point is a word about the future of the Charter. The withdrawal of the United Kingdom from the European Union is a momentous event for the EU, but also for the UK. I would say that for the United Kingdom, it is the greatest constitutional reversal since the restoration of the monarchy in the 17th century, because it essentially undoes 40 years of EU alignment. The withdrawal is governed, of course, from the EU point, and then by the withdrawal treaty, but from the domestic point of view, it is governed by the Withdrawal Act of 2018, as it has been amended, and essentially what the Withdrawal Act provides is that English law that has already been passed to give effect to EU law continues in the statute book, continues to apply, and it needs to be interpreted in accordance with the existing case law of the European Court of Justice. But of course, in the future, the Parliament can repeal that case law. But as long as it is in the statute book, it needs to be interpreted in the light of existing EU law. However, there is an exception from this. The exception pertains to the Charter, because Article 5 or Section 5, Paragraph 4 rather, of the Withdrawal Act states that the Charter of Fundamental Rights is not part of UK law after withdrawal. The Charter is not part of UK law after withdrawal. However, then Section 5, subsection 5 states that this does not affect the operation of EU law fundamental rights which exist irrespective of the Charter. So EU fundamental rights that exist irrespective of the Charter will still need to be taken into account, but the Charter will not be taken into account. The difficulty with that is that it's very difficult to distinguish between these two different types of rights, and not only that, the 2018 appears to contradict itself, because it's, and I quote, the Charter did not create any new rights, but rather codified rights which already existed in EU law. So since the perception is that the Charter did not change anything, then Section 5 subsection 4, which says the Charter will not apply in the future, but EU fundamental rights that exist irrespective of the Charter will continue to apply, essentially makes no sense. In other words, it appears to me that the exclusion of the Charter does not have the effect of excluding the application of EU fundamental rights as they existed beforehand. Right, I think I'm going to stop here. The main points I wanted to pass through really are the following: that the influence of the Charter in English law has been somewhat underwhelming
it has not been the primary point of reference for English courts, and I think this is for two reasons. First, because there is already strong protection from, or at least there is that rights are protected very strongly by the common law. There is very extensive case law that has developed on the application of the European Convention of Human Rights. And there is some implied resistance, if I can put it this way, on the EU occupying the field of fundamental rights protection. Now, having said that, I think English courts have approached the Charter with the attention that it deserves. I find it difficult to point out to a ruling which openly contravenes the Charter. Some rulings could be debated, but in general, there has been a good conformity with it. And thirdly, as I said earlier, the effect of the Charter has been in remedies, providing higher remedy rather than providing a change in the content of the right. Looking into the future, it will be interesting to see how the common law is going to develop and what is going to be the effect of exiting the EU, especially in areas like social legislation, because I think the area where EU law had a tremendous effect on English law is, for example, anti-discrimination law. If you take cases like Shez, like Coleman, discrimination against disability, and earlier on, really, going back to the 1980s, the Johnston case or the Marshall case, what we see is membership to the European Union protecting certain groups, i.e. female employees, mostly, and other groups in a society by enhancing their social rights. So it will be interesting to see to what extent English law will depart in that area. Thank you very much for listening. I'm very happy to answer any questions. Thank you. Professor Tridimas, for your intervention. We have heard and seen, although with some minor difficulties, but we could follow very well your intervention. We have heard, especially with great attention, your considerations about the withdrawal of the United Kingdom of the Union. And thank you then very much. Ahora vamos a pasar a la parte relativa al debate. Tenemos dos intervenciones, una de la señora Sara Torres y otra de la profesora Silvia Morgades. Estas preguntas van dirigidas a la profesora Bachué Pedruso. La primera de estas preguntas, Madame le professeur Bachué Pedruso, je la dis en langue espagnole, c'est ¿cuál es el mayor desafío que tiene Francia en términos de implementación de la Carta? Dice, ya sea en general o en relación con un derecho concreto. Alors, c'est une question très précise sur le défi le plus important qu'il y a la France avec l'application de la Charte européenne.
Sí, profesor. Respondí en la sala de chat a las preguntas que me hicieron sobre los desafíos de la aplicación de la Carta en Francia. Entonces, leí lo que escribí. Me parece que la multiplicación de los derechos fundamentales y de los presos que están encargados de garantizarlos es, ante todo, una oportunidad para nuestro Estado de Derecho, pero también es una dificultad. Y el Consejo de Estado ha sido criticado muchas veces por la doctrina porque se dice más o demasiado prudente y tiene sí mucha reserva a ciertas soluciones del derecho europeo. Ahora es lo mismo que se trata con el Consejo Constitucional y entonces es una dificultad, es el desafío, me parece. También hay un desafío importante que es, ¿cómo decir?, que es las contradicciones entre los sistemas jurisdiccionales, en particular con el Tribunal de Justicia, y también tenemos un problema con el contencioso de los extranjeros, porque era la segunda pregunta que me hicieron. Me parece que tenemos un problema porque la Carta de Derechos Fundamentales se invoca en el derecho de extranjería cada vez que hay una cuestión que entra en el ámbito de aplicación del derecho de la Unión, pero el problema es que el Tribunal de Justicia contesta de manera general, no dice muy bien, no define muy bien los principios que rigen su aplicación a los ciudadanos no europeos, y entonces la utilización de la Carta por el Consejo de Estado me parece, ¿cómo decir? Me parece afectado por esta jurisprudencia. Entonces, a lo mejor el Consejo de Estado usa de la Carta, pero usa también del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Pero me parecen que son los desafíos ahora. Y también con el Consejo Constitucional, el desafío más importante es el hecho, es ¿cómo se dice? Es la ausencia de las herramientas constitucionales para dialogar con el Tribunal de Justicia, y no lo hace. Muchas gracias. Hay una segunda pregunta de la profesora Silvia Morgades que trata un tema al cual usted acaba de hacer referencia ahora, que es el tema de la expulsión de los extranjeros. Pero quizás podría añadir algo más. La pregunta concreta de la profesora Silvia Morgades es: en Francia, el contencioso sobre la expulsión de extranjeros, ¿considera usted que la invocación de la Carta ha supuesto alguna aportación relevante en este tema? ¿O más bien los tribunales franceses han optado por apoyarse directamente en la Convención Europea de Protección de los Derechos Humanos? Vous avez récemment, dans l'antérieure question, fait allusion à ces problèmes. Peut-être vous pouvez
ajouter des considérations supplémentaires. Sí, como dije, el Consejo de Estado se refiere ampliamente a la Carta de Derechos Fundamentales en el ámbito de los litigios con extranjeros. Se refiere a la Carta porque los litigantes la invocan frente al Consejo de Estado. Sin embargo, si se refiere a la Carta, rara vez se basa en ella. Lo hace, pero es raro. Entonces, no sé, me pregunta eso. No sé si el Consejo de Estado hace una fuerte distinción entre el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Carta de Derechos Fundamentales, pero se refiere a la Carta y en particular hay asuntos que lo hacen Mukarubega, Buslida, hay otros, entonces lo hace, pero no sé si es más que con el convenio, no creo, porque el Convenio Europeo de Derechos Humanos es una herramienta que conoce más bien el Consejo de Estado. Entonces, se encuentra la Carta, como se dice, en los visados, de las sentencias, pero no es todo. Merci beaucoup par votre réponse aux questions. Et I go now to pose a question to Professor Tridimas. Professor Tridimas, are you online? Yes. Yes? Okay. Then I go to read the question posed by one of the followers of this seminar. The question is, if I have understood well, the Charter has been used by a British court in a case where the factual situation took place outside the European Union territory. Could you please give us the reference or the name of this case? I think that this goes in some beyond the judgments of the Court of Justice in the case of humanitarian visas, despite the difference between both cases. It's a very precise question, but I hope that you can give us some ideas about this question. Thank you very much. I hope you can hear me and you can see me. I am at least I can see the room. Thank you very much. I think I'm not sure if English courts have gone as far as to apply the Charter independently of. Well, I'll rephrase that. I think the criterion is which is the authority
against which the Charter is applied. I don't think it is a matter of territory. I think it is a matter of the defendant who is responsible for taking action. And if the action is taken by a UK authority where the UK authority implements EU law, then the Charter applies, irrespective of whether that authority, the exercise of public power, as it were, occurs within the national territory or outside. So that reflects, for example, also the approach of the European Court of Human Rights. I refer to the Al-Jida case, which I think in Strasbourg is the defining case. In the context of the Charter, generally speaking, English courts have been unwilling to apply the Charter in relation to action pertaining to third countries. So there are two cases that come to mind. There are three cases, in fact, that come to mind. One is the Sarkozy case. The issue there was whether the exportation of drugs from the UK to the US could be prohibited. These drugs are used as part of the for the implementation of the death penalty in some American prisons. The second case was a case called Sunnyford that has to do with extradition from Hong Kong, I think, to the United Kingdom. And the third case, the Bashir case, has to do with asylum seekers in Cyprus. I'm very happy to provide these cases. I discussed those cases in the article, and I'm very happy also to provide specific reference, the specific references to them. But the question, I think, is, I don't think it's the location that matters. I don't think it's the geographical location. I think what matters is who is the defendant? Does the defendant exercise, if you wish, EU public power? Is it, even when it is a national authority, does it act within the scope of application of EU law? Thank you. Thank you very much, Professor Tridimas, of your answer to this difficult question that always is the problem of extraterritorial application of some texts. Then, ahora vamos a pasar a un pequeño descanso y a continuación vendrá la siguiente sesión sobre cuestiones actuales que empezará a las 12, según el programa establecido. Muchísimas gracias. Merci beaucoup. Thank you very much. Se levanta la sesión. Thank you.